Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a todos a esta casa de oración, casa de alabanza. Qué bueno es poder estar juntos en acuerdo con las Escrituras para ministrarle al Señor y ser también ministrado por Él a través de su presencia y de su palabra escrita. Vamos a continuar con las enseñanzas relacionadas con el propósito de Dios para su iglesia. Hoy vamos a desarrollar el tema: ¿quiénes son los discípulos de Cristo? Y vamos a ver 5 características que identifican a un discípulo de Cristo. En el transcurso de la enseñanza vamos a estar leyendo 3 pasajes bíblicos. Empiezo recordándoles: las Escrituras nos dicen que Jesús predicaba y enseñaba y sanaba a los enfermos. Pero todas esas acciones que Él llevaba a cabo estaban direccionadas, orientadas por un propósito: a ser discípulo. Entonces, Él predicaba no para atraer las multitudes, no para hacer de los creyentes simpatizantes. Él no predicaba para que la gente le apreciara. Él no ganaba gente para tener una iglesia llena de convertidos asistentes. Su objetivo era hacer discípulos. A las personas que él ganaba por medio de la evangelización, los hacía discípulos suyos. Entonces, todos los que eran ganados, convertidos a Cristo, ellos pasaban a un proceso de instrucción, educación. El Señor les instruía, el Señor los capacitaba y hacía de esos creyentes discípulos suyos. Entonces, en la misión que el Señor Jesús le asignó a su iglesia de todos los tiempos, la misión nuestra es la de predicar el evangelio para hacer discípulos de los que creyeren. Y Jesús deja saber en esa misión asignada a nosotros que el propósito al que responde la existencia de la iglesia es la de hacer discípulos. Entonces, la iglesia del Señor existe para algo más que reunirse de manera colectiva y rendirle un culto a Dios. La iglesia del Señor existe para ser discípulos. Eso nos indica que al Jesús decir vayan y hagan discípulos, está dando a conocer que el discípulo no nace. Él dijo hagan discípulos, y si utiliza el verbo hacer, está dando a comprender que el discípulo no nace, sino que tiene que hacerse. Lo que significa que todo creyente debe hacerse un discípulo de Cristo. El verbo hacer que encontramos en la Gran Comisión, encontramos en el mandamiento de ir y hacer discípulos, significa realizar, producir, convertirse en algo o llegar a ser algo. Eso significa que usted y yo debemos de producir discípulos. Pero antes de producir discípulos, debemos convertirnos en discípulos para poder llegar a ser hacedores de discípulos. Entonces, un creyente, una persona que recibe a Cristo, es ganada por medio de la evangelización. Jesús predicaba y ganaba
miembros. El miembro de una iglesia, el convertido, se gana. Pero el discípulo se tiene que hacer, porque un discípulo no nace, un discípulo se hace. Jesús lo dijo claramente: hagan discípulos en todas las naciones. Entonces, la finalidad de ganar nuevos miembros a través de la evangelización es hacer de los convertidos discípulos de Cristo. El objetivo de Cristo era hacer de todas las personas que ganaba discípulos. Y ese mismo objetivo debe ser al que la iglesia debe apuntar. Entonces, nosotros debemos evangelizar para hacer de la gente que ganamos discípulos. Usted tiene que pasar al nivel de un discípulo, porque todo convertido a Cristo tiene que ser dos cosas. Número uno, un discípulo. De convertido tiene que avanzar al nivel de discípulo, y de discípulo tiene que avanzar al nivel de hacedor de discípulos, porque usted existe, la iglesia existe para hacer discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Está claro hasta allí. Entonces, la labor de la iglesia no termina con la evangelización. La labor de la iglesia no termina al nosotros ganar miembros. La idea de Jesús no es que nosotros tengamos una iglesia llena de convertidos, sino que seamos una iglesia de discípulos, hacedores de discípulos. Entonces, cuando Jesús habla de hacer discípulos, está comunicando la idea que no es lo mismo ser un convertido a Cristo o miembro asistente de una iglesia que un discípulo. Hay una gran diferencia entre ser un convertido a Cristo y ser un convertido discípulo. El convertido y el discípulo ambos son salvos, pero hay una gran diferencia. Jesús mandó a que la iglesia hiciera discípulos. Está dando a conocer que la persona que recibió a Cristo debe de avanzar al nivel de discípulo y luego al de un hacedor de discípulos. El discípulo hace discípulo. El miembro no hace discípulo. El miembro participa de un culto. El discípulo evangeliza. El miembro no evangeliza. El miembro canta. El miembro viene regularmente a la iglesia. El miembro ofrenda. El miembro participa de las actividades evangelísticas, etcétera. El discípulo sirve. Discípulo, él produce. El discípulo hace de las personas que ganan ganadores de otros discípulos. Entonces, fíjese que hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué es un discípulo? Para usted, ¿qué es un discípulo? ¿Qué idea le viene a la mente cuando escucha el término discípulo? ¿Cómo se conoce un discípulo? ¿Cuáles son las cualidades de un discípulo? El término discípulo, en un sentido general, es un estudiante que aprende una doctrina bajo la dirección de un maestro y hace de esa enseñanza su regla de vida y conducta. Repito, un discípulo es un estudiante, es un aprendiz, es alguien que aprende una doctrina o una enseñanza bajo la dirección de un maestro y hace de esa enseñanza su regla de vida y conducta. Un discípulo es alguien que aprende una ciencia, por ejemplo, la medicina, la ingeniería, el derecho, cualquiera otra profesión. Todo el que termina es un discípulo de la universidad de la cual se graduó. El que estudió, por ejemplo, un arte, ese es un discípulo de la entidad donde estudió ese arte. Entonces, ser un discípulo de Cristo es
alguien más que un estudiante. Ser un discípulo de Cristo es alguien más que una persona que se llena de conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico es necesario. Nosotros tenemos que enriquecer nuestra mente con el conocimiento bíblico. Pero el conocimiento bíblico alimenta la capacidad de conocimiento. Pero la práctica, el conocimiento bíblico nos lleva a crecimiento espiritual. La adquisición de conocimiento bíblico nos lleva a crecimiento intelectual. Pero el conocimiento bíblico nos lleva a nosotros a crecimiento espiritual. La mayoría de los miembros de una iglesia se llenan de conocimiento bíblico, crecen en su capacidad intelectual, pero los discípulos son hacedores de la palabra, crecen en lo espiritual. Lo que te trae crecimiento espiritual es poner la palabra de Dios en práctica. Entonces, vamos a ver, para tener más comprensión, quién es un discípulo de Cristo. 5 características que deben tener un discípulo. Vamos a leer Marcos, una vez más, en el capítulo 12, versículo 28 al 34. Nos habla del mandamiento más importante, el principal de los mandamientos. En la época del Señor, todavía en la actualidad, habían 612 leyes o 612 mandamientos. Y la pregunta se la hace al Señor un doctor en las Escrituras, un escriba. Ese señor conocía los 612 mandamientos. Y le pregunta a Cristo, de esos 612 mandamientos, ¿cuál de ellos es el principal? Allí en esos 612 mandamientos estaban indicados lo que había que hacer, lo que no había que hacer. Bien, Jesús pudo decir, bueno, el principal mandamiento es guardar el sábado. Bien, Jesús pudo decir, bueno, el principal mandamiento es no matar, no robar. El principal mandamiento es no te hagas falsos dioses. Pero él dijo que el principal de los mandamientos es amar a nuestro Dios con la totalidad de nuestro ser. Habla de ama a Dios con todo tu corazón, es decir, con tu espíritu. Ama a Dios con toda tu alma, o sea, tus afectos, emociones, sentimientos. Ama a Dios con toda tu mente. Ama a Dios con todas tus fuerzas, es decir, con tu cuerpo, con tu aspecto físico. Entonces, el Señor no solo está diciendo que debemos de amarle, sino que debemos de amarle con la totalidad de nuestro ser. Lo que quiere decir que Dios ha de ocupar el lugar supremo en la vida de cada uno de nosotros. Dios debe ser en ti el primero, Dios debe ser en ti el segundo, Dios debe ser en ti el tercero, el cuarto, el quinto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, etcétera. Entonces, de acuerdo a este versículo, nosotros podemos entender algunas cualidades que se encuentran en un discípulo de Cristo. La primera característica que se encuentra en un discípulo de Cristo, o la primera característica por la cual se conoce un discípulo de Cristo, es que el discípulo de Cristo aprende a amar a Cristo sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. Los miembros de una iglesia
Para poder llegar a amar a Dios sobre todas las cosas, para poder amar a Dios con la totalidad de nuestro ser, tenemos que avanzar al nivel de discípulo. Porque es el discípulo el que ha aprendido a amar a Dios con la totalidad de su ser. El miembro convertido, asistente de la iglesia, no ha aprendido aún a amar a Dios sobre todas las cosas. Algunos aman más la camioneta que a Cristo. Otros aman más la casa que a Cristo. Otros aman más el trabajo que a Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no ha renunciado a sí mismo. Todavía no se ha despojado de su egoísmo. Tiene que renunciar a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguir al Señor. El que renuncia a sí mismo, el que toma su cruz, es el discípulo. Entonces, por eso la primera característica que encontramos en un discípulo de Cristo es que esta persona aprende a amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, Cristo es el nuevo mundo en la vida de ese creyente que aprende a amar a Dios con la totalidad de su ser. Cristo es la prioridad en su vida. Cristo tiene la preferencia en esa persona. No es el carro, no es la casa, no es el novio, no es la novia, no es el dinero, no es el trabajo, no son los planes propios. Cristo es la prioridad, Cristo es el número uno, Cristo es el que tiene la preferencia en la vida de esa persona. Vamos a leer Lucas capítulo 14, versículo 25 para comprender un poco más. Lucas capítulo 14, versículo 25. Leo en la Nueva Versión Internacional. Dice que muchísima gente iba de camino con Jesús. Y de repente, Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, ¿qué les pidió el Señor? Oh, no escucho. ¿Debe qué? Debe aborrecer, en una versión dice, a los demás en otra versión, ¿cómo dice? Debe aborrecer a su padre, madre, mujer, hijo, ¿qué más? Esposa, ¿qué más? Hermano, hermana, y a su propia vida. Él le dijo: si ustedes quieren ser mi discípulo, tienen que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa, a sus esposos, más que a sus hermanos, a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que su propia vida. ¿Está notando entonces la diferencia entre un miembro asistente de la iglesia y un discípulo? El miembro asistente, si la esposa le dice, pongamos un ejemplo, no vayas hoy a la iglesia que quiero estar contigo, se queda allí. Si el esposo le dice: mija, vámonos hoy domingo para Tolú a un baño de playa a festejar el cumpleaños el aniversario de boda, se van. Pero a un discípulo le dice la esposa: quédate hoy conmigo, y el discípulo le dice: primero, tengo un compromiso con Dios y Él me citó hoy allá en la iglesia para yo rendirle culto. Entonces, dejémoslo para otra ocasión. ¿Qué te parece si lo dejamos para esta otra fecha? Cumplamos hoy con el Señor. Démoslo al Señor lo que es del Señor y a César lo que es de César. ¿Se está dando cuenta? Jesús estaba diciendo que había que amarle más que a lo que nosotros amamos. Nosotros amamos nuestra propia vida más que cualquier otra cosa. Lo otro que más amamos son los padres, y entre los padres al que más se le ama es a la mamá. Amamos a los hijos.
amamos a los hermanos. Pero Jesús dijo, tienen que amarme más que a sus padres o a su madre, o más que a su esposa o a sus hijos, o más que a sus hermanos. Jesús dijo, ustedes no pueden seguirme, es decir, ser mi discípulo a menos que me amen más que a ellos. Entonces, al Jesús estar enseñando que usted tiene que aborrecer a su padre, a su madre, no está queriendo decir que tiene que odiarlo. Ojo con eso. Porque eso no va de acuerdo con el resto de doctrina bíblica. El Señor mismo dice que hay que honrar a padre y a madre. El Señor dice que hay que obedecer a los padres. Pero aquí está hablando de aborrece a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, etcétera. Pero Él no está dando a comprender con la palabra aborrecer en el sentido de odiar, en el sentido de despreciar a sus seres más queridos. Tampoco está alentando a la gente a la desobediencia a los padres, a fomentar conflictos en el hogar o a que tú descuides tu familia. Algunos utilizan de una forma incorrecta esta porción de las Escrituras. Lo que Cristo quiere decir es que usted y yo debemos de amar a Dios por encima aún de nuestros padres. Eso es lo que es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza. Y cuando Jesús está hablando de ámenme por encima aún de sus padres y de su vida misma, está dando a conocer cuál es el precio que tiene que pagar una persona para ser un discípulo. Unos versículos más adelante dijo, y el que quiera ser mi discípulo, también tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. El miembro no se niega a sí mismo. El miembro convertido, asistente de la iglesia, todavía vive para sí. Cristo no es el primero en su vida. El miembro asistente de una iglesia determina cuándo obedecer a Dios. Si le conviene, obedece. Si hay una oferta mejor que obedecer al Señor, desobedece al Señor y obedece la otra oferta. Hay una gran diferencia. Cuando yo estoy, hermano, leyendo estos versículos, me doy cuenta que me falta mucho. Me falta bastante. Cada día nosotros tenemos que aprender a amar a Dios con la totalidad de nuestro ser. Cada día tenemos que renunciar a nosotros mismos. Ante esas situaciones adversas, ante las tentaciones, ante las dificultades, los problemas, las necesidades, nosotros tenemos que elegir entre nosotros y Cristo. Nosotros tenemos que tomar la cruz. Y la cruz es sinónimo de muerte. Hay que morir a nosotros mismos. Hay que renunciar a nosotros mismos. Entonces, lo que Cristo está dando a comprender cuando Él dice que debemos de aborrecer a padre y a madre, está indicando que debemos de amarle a Él más que a nuestros seres queridos. Está indicando que no podemos amarlo menos a Él y amar a otras personas más que a Él, o amarnos a nosotros mismos más que a Dios. Así que Cristo siempre debe tener el primer lugar en nuestra vida. Y para poder lograr que Cristo sea el primero en nosotros, se necesita una entrega total. Cuando el Señor habla de amarás al Señor tu Dios, el amor tiene que ver no con un sentimiento. El amor tiene que ver no con una emoción. El amor tiene que ver con dar. Dar. La Biblia dice que Dios es amor. ¿Y cómo expresa Él su amor? Dando a su Hijo para bendecirnos a nosotros. Él entregó a su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
sino que recibiera perdón, salvación y vida eterna. Entonces, cuando Dios nos está hablando de amor, nos está hablando de darnos a Él, de entregarnos totalmente a Él sin reserva. Porque el amor es dar. El amor no se goza en recibir, el amor se goza en dar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tienes que dar tu espíritu todo para Dios. Amarás al Señor con toda tu alma. Tienes que dar todas tus emociones y sentimientos al Señor, rendirlo a Él. Amarás al Señor con toda tu mente. Tienes que entregar toda tu capacidad intelectual, convertirla a Cristo. Con toda tu fuerza tienes que entregar todo tu cuerpo a Cristo. Amar tiene que ver entonces con dar. Mira, ningún amor, ninguna relación ni obligación tiene que ser mayor que el amor que le debemos tener a Cristo. Hay veces que nosotros tenemos que escoger a quién vamos a obedecer o a quién vamos a complacer. Para muchas personas, por ejemplo, a los que habitan en países donde la religión es la mahometana, donde la religión oficial es el Islam y no se admite ninguna otra religión. Incluso hay países donde ser cristiano es un delito que se paga con la pena capital. Y hay personas que vienen de hogares, por ejemplo, árabes, que tuvieron que escoger entre sus padres y Cristo. Ellos estuvieron en una situación en que tenían que decidir a quién obedecer o a quién complacer. Si seguía la religión de mis padres o si sigo la religión que me predica Cristo. Si sigo la religión que me predica Cristo, me convierto en enemigo de mis padres y toda mi familia me va a aborrecer. En la época del Señor, seguirlo a Él, lo echaban de la sinagoga. En la época del Señor, perseguían a esa persona. Y por eso Jesús le dijo, tú tienes que escoger a quién vas a amar más. O a tu padre, o a tu madre, o a tu hermano, o a tu hermana, o a mí. Tienes que elegir. Mira, a veces a nosotros no nos toca tener ese tipo de conflictos que tienen esas personas que deciden divorciarse de su familia, ser aborrecido por su familia. Nunca más ellos quieren saber nada de esa persona que se convirtió a Cristo. Esa persona tiene hasta que huir de su país para seguir a Cristo. A veces nosotros no tenemos que pasar por ese conflicto. Es más, en nuestros hogares cuando alguien se convierte a Cristo, eso es alegría para el papá, para la mamá. Dice, gloria a Dios, se convirtió a Cristo. Va a ser una monja, va a ser un cura, va a ser un zanahorio. No va a beber, no va a fumar. Eso es bueno. Hijo, yo te apoyo. Algunos padres piensan así. Nosotros nos tenemos que enfrentar a cosas prácticamente insignificantes. Tomar decisiones a favor de Cristo en aquellas cosas que tienen interés propio. Y hay veces que escogemos lo nuestro en lugar de escoger a Cristo. Cada domingo se le va a presentar a cada persona una situación en la que tiene que escoger entre irse para la playa, entre irse para allá donde lo está llamando el amigo, la familia, el vecino. Ese domingo te llevan una visita a la hora que te vienes para el culto. Tú tienes que escoger a quién vas a darle más amor, o a la visita o a Cristo.
Ah, hermano, no pude venir porque me llegó a la hora del culto una visita y tuve que ir. Bueno, pues dígale a la visita que usted ahora mismo no puede atenderlo porque está ocupado. Los médicos, cuando están atendiendo a un paciente, exclusivamente tienen ese tiempo para estar con ese paciente. No admiten ni que los interrumpan. No admiten ni siquiera llamada. ¿Por qué? Porque ese tiempo es sagrado exclusivamente entre ellos y el paciente. Lo de Dios es de Dios. Y lo de Dios tenemos que, hermano, no comprometerlo. Lo de Dios no podemos coger y negociarlo. Porque llegó la visita, porque llovió, porque va a llover, porque hace calor. Lo de Dios no podemos negociarlo. Porque tengo pereza, por esto, por aquello, por lo otro. Si tú quieres ser un discípulo, entonces tú tienes que empezar a aprender a amar a Dios de la manera en que Él lo está diciendo. Entonces, hay veces que seguir a Cristo es causa de dificultades en el hogar, en la empresa, etc. Si nosotros nos vemos en la alternativa ante esas situaciones de negar a Cristo o de negar esa situación que nos está pidiendo que debemos de negar a Cristo, tenemos que escoger entre lo uno y lo otro. El amor a los padres, la familia, los amigos nunca debe impedir. Las dificultades, los problemas nunca deben impedir la obediencia a Dios en todo. Los conflictos no pueden impedirte que tú elijas obedecer a Dios. Vamos a mirar por qué es importante obedecer a Dios. Porque el amor, nuevamente te indico, es algo de dar. Tú das porque amas. Y das sin esperar a cambio nada. Sencillamente das. Hay unos que dan con interés. Hay unos que dan con el interés de recibir algo de esa persona. De que honren. De que hablen bien. No, es una persona buena. Esa persona llega uno y hermano la bendice, saca la cartera y ahí está. Y yo lo amo es por eso. Pero si no saca la cartera y da, ese papá es malo. ¿Por qué? Porque no me da dinero. Ese papá es malo porque no me apoya en que yo me vaya para la discoteca. Ese papá es malo porque no me apoya en esto, en aquello. Ese papá es malo porque me corrige. Ay, yo quiero tener un papá como fulanita. El papá de fulanita le permite que llegue a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada a la casa. El papá le permite que hagan y deshagan en la casa todo lo que quieran. No, ahí ellos permiten. Yo no tengo ese problema con mi papá, que mi novio me visita y no, ahí estamos nosotros, ahí tranquilos y podemos hacer de todo y mi papá fresco, lechuga. Ese es un buen papá. Pero el papá que coge y da corrección, a ese no lo miramos bien. Porque no entendemos, hermano, lo que es el amor. Creemos que el amor es ser permisivo. Creemos que el amor es abrazo y beso. El amor es dar, procurando el máximo bienestar de una persona. Entonces, cuando tú estás obedeciendo a Dios, tú estás dando amor a Dios. Tú estás mostrando que amas a Dios, porque estás escogiendo a Dios en lugar de lo tuyo, en lugar de complacer a otros. Nada debe impedir el amor a nuestro Señor. De igual manera, todo hombre ama su propia vida. Ninguna persona se odia a sí mismo. Sin embargo, no podemos ser discípulos de Cristo a menos que le amemos a Él más que a nuestra propia vida. Mire usted nuevamente el versículo Lucas 14, 25. Y fíjese, ¿a quiénes les dirigió Jesús esas palabras?
Para que ustedes puedan ser mis discípulos, tienen que aborrecer a padre, a madre, etcétera. Es decir, tienen que amarme más que a sus padres, amarme más que a su esposa, que a sus hijos. ¿A quiénes le dirigió Jesús esas palabras? ¿Qué dice el comienzo del versículo? ¿A quién le dijo el Señor? A las grandes multitudes, pero de esas multitudes, ¿con quién iban? Con los fariseos, con los saduceos. ¿Con quién iban las multitudes? ¿A quién seguían las multitudes? A Jesús. Note, analice. Una gran multitud sigue a Jesús y de pronto Él se para y le dice: ustedes, para que puedan ser mis discípulos, tienen que amarme más que a papá, que a mamá, que a sus hermanos, que a sus hermanas, etcétera. Ustedes tienen que renunciar a sí mismos, tienen que tomar su cruz y tienen que seguirme para que puedan ser mis discípulos. Es posible que de pronto muchos de esas personas, al escuchar esa palabra tan fuerte, dijeran: caramba, yo no sigo a este man. Por aquí que es más derecho, yo me voy. ¿Cómo es que este hombre me va a decir que yo tengo que amarlo a él más que a mi mamá? ¿Y quién eres tú? Mi mamá es mi mamá. Mi mamá me tuvo 9 meses en su vientre. Y cuando yo nací, ella es la persona que estuvo ahí hasta todavía en la hora y está ahí. Y ahora vienes tú a decirme que tienes que amarme más que a mi mamá. Sí, vergüenza. Muchos pensarían de esa manera. O como muchos piensan y dicen: vea, ahora el pastor quiere que después que llueve una vaya al culto. Cosas así, por ejemplo. Hay muchos que no les gusta, hermano, que uno realmente predique el evangelio tal como está escrito. Hay muchos que quieren que uno predique para conveniencias de ellos. Tú estás bien si no vienes a la iglesia que prediquen de esa manera. Tú estás bien si estás en fornicación. Tú estás bien si estás en adulterio. Quieren que prediquen de esa manera. No quieren que les diga: estás en pecado si estás en adulterio. Estás en pecado si estás en fornicación. Estás mal si no vienes a la iglesia. Estás mal si no tienes una relación personal con el Señor. A algunos no les gusta escuchar el evangelio de santidad, de arrepentimiento. Y van cogiendo maleta y se van. Y van tomando excusas. Es que yo me voy por esto, yo me voy por aquello, yo me voy por otro. Y ponen al Señor como la persona que les dijo: vete. Es que a mí no me ponen en esto, es que a mí no me ponen en aquello, en lo otro. Yo no quiero estar sentado en la banca. ¿Y quién te tiene sentado en la banca? ¿Acaso no dijo el Señor: id y predicar el evangelio? Oye, si todos tenemos una tarea. Allá afuera está la tarea. Jesús lo dijo: salgan de las 4 paredes y vayan a predicar el evangelio. Pero todos quieren servir dentro de las 4 paredes. Entonces ya hay pastor, ya hay maestro. Es que, pastor, hay que darle la oportunidad a otro. Sí, hay que darle la oportunidad a otro, pero la oportunidad está allá afuera. Salga, ya está allá afuera, hermano. La oportunidad está en su casa, la oportunidad está en su vecindario. Tienes que coger a quien vas a amar por encima de todas las cosas. Entonces, Jesús le dice a esas grandes multitudes que iban con él: Él se vuelve entre esa inmensidad, ese número de gente. Había unos que le seguían por entusiasmo. Nota eso. Unos le seguían a Jesús por entusiasmo. Otros le seguían por interés personal. Por la bendición. Porque multiplicó los panes y los peces. Por los milagros. Algunos le acompañaban por mera casualidad. Y habían otros allí, enemigos de él, buscando la ocasión de tenderle trampa para procurar que el Señor se equivocara y poder entonces acusarlo y asesinarlo. Pero también entre esas multitudes habían seguidores sinceros, gente que se había convertido al Señor como usted, como mi persona. Entonces, cuando el Señor a esas grandes multitudes, a través de este versículo, le dice que habían que amarlo a Él por encima de todas las cosas, Él le está indicando a estas personas que no podían ser un seguidor de Él sin ser discípulo suyo. Lo que quiere decir que muchas personas pueden seguir a Cristo sin ser discípulos de Cristo. Podemos ser incluso convertidos
sin ser discípulos de Cristo. Entre ese grupo habían personas convertidas. Y a esas personas convertidas, Jesús también le dijo, tienen que amarme más que a todos los demás. Y por encima de todo. Entonces, hermano, es posible que una persona pueda seguir a Jesús sin ser un discípulo de Jesús. Una persona pueda seguir a Jesús sin tener la intención de amarle. Es posible que una persona esté siguiendo a Jesús por entusiasmo. Es posible que una persona también pueda que siga a Jesús por beneficio. A que yo voy este domingo porque este domingo van a orar por prosperidad. Pero el día de la oración no voy porque tengo que dar. Entonces el día de la oración, como tengo que dar, en mi corazón no está el estar allí con el Señor en ese momento, orando juntamente con los otros miembros de la iglesia. Entonces yo pongo una excusa. Es que es el transporte. Es que es el peligro. Y nos olvidamos que el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que amarme más que a su propia vida. Hay personas, hermano, que predican en las zonas rojas de aquí, las zonas que están atestadas de el ejército de la guerra. Personas que exponen sus vidas. Hay personas que se van a los países donde la religión es el Islam y se prohíbe que se predique a Cristo. Y si los cogen predicando a Cristo, no solo los ponen presos, a algunos los matan. Porque esas personas han aprendido a amar a Dios más que a su propia vida. Entonces, si a veces nosotros ponemos como excusa para seguir al Señor el que tengo que caminar 15 minutos para poder llegar a la iglesia, imagínese si eso es un obstáculo para nosotros, ¿cómo podremos llegar a ser un discípulo de Cristo? ¿Cómo podrá una persona llegar a ser un discípulo de Cristo si ve en la lluvia un obstáculo? No quiero decir con eso que si está lloviendo, tronando, relampagueando, tú tienes que venirte debajo de lluvia y empaparte y llegar hacia la iglesia. Lo que estoy tratando de decir es que después de llover, muchas personas se quedan en sus casas porque llovió. Y como llovió, entonces para ellos no es necesario rendirle culto al Señor. Hay muchas personas de esta iglesia que yo no veo aquí en los cultos de oración. En el año. Hay gente que yo no veo aquí en el año en los cultos de oración. Hay gente que yo no veo aquí en un servicio de ayuno en el año, en los 2 años, en los 3 años. Pastor, es que yo estoy trabajando, sí, hay que cumplir con el trabajo. Pero ¿qué de los días cuando no estás trabajando? ¿Qué de los días festivos? Cuando se proclama ayuno, los días festivos en la iglesia. Muchos eligen y se van entonces a recrearse. Mira, cuando uno aprende a amar a Dios, uno aprende a interesarse por aquellas cosas de las cuales se interesa a Dios. Uno aprende a procurar las cosas que Dios valora. Uno aprende a valorar lo que Él tiene como importante. Pero también uno siente dolor por lo que Él siente dolor. Hay veces que Dios llama a su pueblo. Dios pide que su pueblo se reúna. Que todos los creyentes estén allí metidos, orando, clamando, pidiendo, gimiendo. Y todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos dice es con un propósito. Y lamentablemente vemos cómo hay personas, hermano, que parece que estuvieran sordos, que no escucharan. Y viven engañados consigo mismos, creyendo que están siguiendo al Señor como manda las Escrituras. Y están amando más las excusas, amando más los obstáculos, amando más las dificultades, todo aquello que le está impidiendo obedecer al Señor.
cualquiera que no renuncie a sí mismo y toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La idea de Dios es que tú te conviertas en un discípulo para que llegues a ser un hacedor de discípulos. Pero no podemos ser discípulos si nosotros no hacemos morir el egoísmo. El egoísmo es ese pecado que nos lleva a que todo gire en torno a nosotros mismos, que nos lleva a ser de nosotros nuestro propio Señor, nuestra propia ley, nuestro propio Dios, a hacer las cosas a nuestra manera, hacer las cosas porque me conviene, hacer las cosas porque son fáciles, pero cuando yo veo que me toca llevar una cruz, ahí aguántate un momento. Eso no es para mí, eso es para el pastor, eso es para los líderes. Jesús demandaba, hermano, un renunciamiento completo. Jesús demandaba una entrega total. Quiere que hombres y mujeres que le han recibido le valoren por encima de cualquier cosa en este mundo. ¿Será que tú puedes llegar a hacer eso? ¿Será que tú puedes llegar a valorar a Dios sobre cualquier otra cosa? ¿Tú lo puedes hacer? ¿Será que tú puedes valorar a Dios, amarle sobre todas las cosas? Es difícil, pero es posible. Porque todo lo puedo en Cristo. Y si el mismo Dios demanda de nosotros que le amemos con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con toda nuestra fuerza, es porque Él nos ha dado la capacidad para poder nosotros llegar a amarle a Él como Él lo está pidiendo. Lo que quiere decir que tú puedes llegar a amar a Dios con todo tu ser porque Dios te capacitó para llegar a amarlo a Él de esa manera. El asunto es que tú tienes que interesarte y elegir amar a Dios. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor cuando le dijo a las multitudes: tienen que amarme más que a sus padres, amarme más que a su cónyuge, tienen que amarme más que a sus familiares, etcétera. Tienes que elegir amarme más por encima de todas las cosas. Mira, seguir a Jesús no es un camino de comodidad. Por eso Él dijo: toma su cruz. Si alguien viene a mí para ser mi discípulo, Él no dijo: tendrás riquezas y honores en abundancia. Él no dijo eso. Él dijo: en el mundo tendrás aflicciones. Y por eso tienes que tomar la cruz. Porque para ser un discípulo de Cristo hay que renunciar a sí mismo y hay que llevar una cruz. Porque de lo contrario no podemos nosotros llegar a amarle. El discípulo aprende a amar al Señor. Entonces, para ser discípulo de Jesús hay un costo. Llegar a amarlo con todo nuestro ser y por encima de todas las personas y de todo lo demás. Amar a Cristo más que a nadie y más que a nada en este mundo. Eso es lo que nos pide el Señor. Para ser discípulo de Jesús, entonces hay que estar dispuesto a desprenderse de lo que uno más quiere. ¿Qué es lo que más quieres tú en esta vida? Para muchos es la mamá. Pero para otros, por encima de la mamá, están los bienes. Su amor está puesto en sus riquezas. Ni siquiera en su madre, ni siquiera en su esposa, esposo, ni siquiera en sus hijos, sino en las riquezas. El ejemplo lo tenemos en aquel rico que Jesús le dijo: vende todo y entrégale a los pobres. Y el rico se fue triste porque amaba más las riquezas. Tuvo la oportunidad de elegir entre amar a Dios y despojarse del amor a la riqueza. Pero él decidió seguir aferrado, amando a la riqueza. Riqueza es todo aquello en que está puesto tu corazón. Riqueza no quiere decir solamente cantidades de dinero, cantidades de bienes, sino aquello en donde tú tienes tu corazón, esa es tu riqueza. Si tu corazón está en Cristo,
Esa es tu riqueza. Hay algunos que la riqueza ni siquiera, hermano, es la esposa, ni siquiera son los hijos. La riqueza a veces es la tecnología. La tecnología. Ahí está la riqueza de esa persona. Las películas. Hay tantas cosas de las cuales el hombre puede hacer sus riquezas. El asunto es cuáles son las riquezas de nosotros. Cristo y las cosas de arriba o las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que tú más buscas? En esta vida, ¿qué es lo que orienta tu razón de ser? Algunos vienen a Cristo para tener un gran empleo, para prosperar en otros asuntos. Y pocos son los que realmente eligen seguir a Cristo porque quieren llegar a amarlo sobre todas las cosas. Entonces, llegar a amar a Dios con todo nuestro ser y por encima de todas las personas y de todo lo demás es el costo que nosotros tenemos que pagar. Para ser discípulo de Jesús, entonces hay que estar dispuesto a desprenderse de lo que uno más quiere. Tú no puedes permitir que tu interés por Cristo, hermano, lo apague otra cosa. Nuestra propia vida. El padre, la madre, la mujer, los hijos, los hermanos, las hermanas, no pueden ocupar el primer lugar en tu corazón. El dinero no puede ocupar el primer lugar en tu corazón. El ministerio no puede ocupar el primer lugar en tu corazón. El primer lugar en tu corazón tiene que ocuparlo Cristo. Cuando Cristo ocupa el primer lugar en tu corazón, entonces Dios el Padre ocupa el primer lugar en tu corazón. Dios el Espíritu Santo ocupa el primer lugar en tu corazón. Mira que la palabra dice: si me aman, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. Muchos creemos que ser cristiano es sencillamente, hermano, convertirse del catolicismo o de otra religión a la iglesia evangélica. Y ser cristiano es sencillamente ser templo del Espíritu Santo, ser habitado por Dios el Padre, ser habitado por Cristo, ser habitado por el Espíritu Santo, porque Él dijo: haremos morada en Él. Entonces el verdadero discípulo viene a Cristo sin reserva, con la intención de poner a Jesús primero. Una de las primeras señales que una persona comienza a mostrar que está avanzando en su crecimiento espiritual, de convertido, de miembro de la iglesia a discípulo, es cuando en esa persona se observa pasión por Dios. Es cuando en esa persona se observa que su anhelo por Dios es mayor que el amor que siente por sí mismo, que el anhelo por Dios es mayor que el anhelo que siente por las personas que ama, que el anhelo por Dios es mayor que el anhelo que siente por los bienes que tiene, por los chécheres que tiene, por las bobadas que tiene. Porque las riquezas y cualquier otra cosa, lo que valora el hombre es bobada. Nada de eso se va a llevar uno. Lo único que uno se lleva aquí en esta vida, hermano, son las riquezas que hacen el reino de los cielos. Alabado sea Dios. Eso es lo único que tú te llevas. No quiero decir con esto que no te intereses en buscar un beneficio material para tu vida. Lo que quiero decir es que no pongas por encima de Cristo las cosas materiales. Entonces, tu interés por Cristo debe ser mayor que el que sientes por ti mismo, que el que sientes por las personas que amas, que el que sientes por las personas de este mundo, que el que sientes por las cosas que hacen parte de la riqueza. Entonces, ¿qué es lo primero que debe aprender una persona para ser un discípulo de Cristo? Amar a Dios. Amar a Dios. ¿Qué es lo primero que nosotros, los líderes, debemos enseñar a otras personas de la iglesia? A amar a Dios. Lo primero no es enseñarle a que diezmen. Lo primero no es enseñarle a que vengan a la iglesia. Lo primero no es enseñarle a hacer otras cosas. Lo primero es enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué debemos amar a Dios sobre todo? ¿Por qué nos dice el Señor que debemos amarle sobre todo? Porque amar a Dios es la manera de llegar a conocerlo. Dios es amor.
Y tú no puedes llegar a conocer a Dios si no le amas. Tú llegas a conocer a Dios a la medida que te rindes a Él, a la medida que te entregas a Él, a la medida que tú le obedeces, a la medida que te relacionas con Él. Para que pueda haber relación entre nosotros y Dios, tiene que haber amor. Porque lo que mueve las relaciones es el amor. Lo que te mueve a relacionarte con tu compañero o compañera, con tu hijo, con tu hija, lo que te mueve a estar con tu padre, tu madre, tus hermanos, es el amor que sientes por ellos. Si no sintieras amor por ellos, ni siquiera lo voltearas a ver. ¿O no es así? Entonces, para poder llegar nosotros a conocer a Dios, tenemos que aprender a amarle. Porque conocemos a Dios a la medida que aprendemos a amar al Señor. Dios es amor. Esa es su esencia, Él es amor. Para poder llegar nosotros a experimentar el carácter de Dios, para experimentar el amor de Dios, el gozo, la paz, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la paciencia. Tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Dios se manifiesta. Es en la persona que le aman. Si me aman, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. ¿Por qué debemos amar a Dios? Porque la única manera de poder nosotros valorar a Dios es amarlo sobre todas las cosas. Porque la única manera de llegar a ser como Cristo es amando a Dios. ¿Por qué debemos de amar a Dios sobre todo? Porque es la única manera de obedecer sus mandamientos. Nadie puede obedecer a Dios si no le ama. Porque la obediencia es un resultado de la fe. Es un resultado del amor a Dios. Yo obedezco porque le amo. La obediencia de la cual nos habla la Biblia no es un resultado de la imposición o de obedecer por obligación. La obediencia que Dios pide tiene que ser movida por el amor a Él. Porque Dios te pide que te entregues todo. Dios te pide que te olvides de ti. Dios te pide que ya no vivas tú más para ti, que en lugar de vivir tú, viva Cristo en ti. Y para poder lograr eso, hermano, tenemos que llegar a amarlo. Y para poder llegar a amarlo, tenemos que aprender a través de la obediencia. Porque la obediencia es de uno darse a Dios. La obediencia es uno sacrificarse a sí mismo. La obediencia a Dios es el culto vivo, santo y agradable. La obediencia a Dios es el medio por el cual nosotros renunciamos a nosotros mismos. La obediencia a Dios es el medio por el cual nos despojamos del viejo hombre. La obediencia a Dios es el medio por el cual nosotros vencemos la naturaleza de pecado. Es la manera en cómo nosotros nos damos al Señor. Entonces, mira, el amor de Dios es tan poderoso y tan transformador, que es lo que a nosotros nos moldea y nos forma como personas que ya no vivamos para sí mismos o ya no vivamos para este mundo. Es lo que hace que una persona pueda decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es cuando nosotros llegamos a amar a Dios que logramos ese cambio, esa transformación. ¿Ve? Entonces el amor a Dios nos libra del egoísmo. Por eso tenemos que amar a Dios. Porque la única manera de librarnos de nuestro propio egoísmo es amando a Dios. El amor saca el egoísmo y nos llena de Dios. La única manera de nosotros buscar primeramente el reino eterno e invisible de Dios es llegar amándolo a Él. Amar a Dios nos libra del egocentrismo o narcisismo, o sea, amor por nosotros mismos. ¿Qué es eso de narcisismo? La persona se enamora de sí misma. Se enamora de el cuerpo que tiene. Se envanece. Buscan gratificación de sí mismo. Lo ves tú que se buscan la moda
en donde exhiban todo. ¿Y cuál es el objetivo? Recibir de los otros alabanza. Recibir de los otros elogio. ¿Entiendes? Eso es narcisismo. ¿Y qué nos libra a nosotros del narcisismo? El amor a Dios. El amor a Dios. El amor a Dios nos libra de la idolatría. Es lo único que nos puede a nosotros librar de la idolatría. No es en el nombre de Jesús hecho fuera todo espíritu idólatra, rompo con toda idolatría en él. No. La manera de reprender la idolatría es: elige amar a Dios por encima de lo que está ocupando el amor de Él en tu corazón. Cuando pones a Dios en primer lugar, por encima de aquello que estás amando más que al Señor, entonces estás matando la idolatría. Estás reprendiendo la idolatría. Estás echando la idolatría de tu vida. Porque el problema no está afuera, el problema está dentro, en el corazón del hombre. Y es allí donde nosotros tenemos que trabajar juntamente con el Espíritu. Por eso te digo que para amar a Dios hay dos cosas que nosotros elementalmente tenemos que poner. Una, interés. Dos, obediencia. ¿Cómo aprende usted a amar a Dios sobre todas las cosas? Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Gracias, hermano. La primera característica de un discípulo es que aprende a amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y quién es el que ama a Dios? El Señor dijo: el que me ama es aquel que obedecerá mis mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo conoce usted que alguien ama a Dios? Porque está obedeciendo sus mandamientos, porque la obediencia es una expresión de amor hacia Dios. Yo lo obedezco porque le amo. La obediencia es una manera de nosotros despojarnos de nosotros mismos. La obediencia es la forma en que tú estás diciéndole a Dios: no a lo mío, no a lo del mundo, no a lo de la carne, no a lo de Satanás, sí a lo de Dios. Es la forma en que tú estás poniendo en práctica dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Entonces él dijo: si me aman, obedecen mi palabra. ¿Qué es obediencia? En la Biblia, obediencia son tres cosas: oír a Dios, discernir o entender lo que Él nos está diciendo a través de su palabra, de su mensaje escrito, y por último, hacer lo que Él nos dijo. Eso es obediencia. Tres cosas: oír, entender y hacer. Entonces, la obediencia es el medio por el cual demostramos amar a Dios. Entonces, la obediencia es una expresión de nuestro amor hacia Dios y no únicamente un asunto de deber. Porque a veces, por ejemplo, obedecemos porque es un deber. Pero obediencia por deber es una cosa y obediencia por amor es otra cosa. La obediencia por amor está por encima de la obediencia por deber. Hay personas, por ejemplo, que diezman por deber. Porque la Biblia dice: hay que diezmar, entonces yo me someto a esa regla. La Biblia dice: hay que orar, entonces yo me someto a esa regla, yo tengo que orar. Pero otra cosa es cuando la persona lo hace movida por el amor a Dios. Cuando la persona lo hace movida por el amor de Dios, por ejemplo, no viene solamente a participar de 15 minutos de oración. Esa persona da mucho más. Esa persona pasa tiempo metido con Dios en vigilia. Esa persona saca tiempo para estar metido con Dios en oración, en ayuno. Porque no lo está haciendo por deber, lo está haciendo por amor. Y cuando las cosas se hacen con amor, tú lo das todo. Tú das más allá de tu fuerza. ¿Me entiendes? Mira, muchos misioneros que están en algunos países de esos de África, ellos los recursos los invierten
y a veces lloran, hermano, al ver que, por ejemplo, hay niños que se quedaron sin recibir el alimento y regresan a su país, venden su casa, venden los bienes y se llevan el dinero y lo invierten para que haya más niños que tengan que comer. Y cuando tú das movido por amor, tú recibes como mínimo 100 veces más de lo que diste. Por eso dice la palabra, no den por obligación, sino que sean generosos, es decir, que las acciones suyas, su servicio a Cristo, todo lo que ustedes hagan en la iglesia sea motivado por el amor de Dios y no por un deber. Tú y yo no podemos amar a Dios si no le obedecemos. Tú y yo no podemos realmente llegar a ser un discípulo de Cristo sin obediencia. Ah, pastor, es que yo estoy obedeciendo a Dios, pero ¿lo estás haciendo de manera total o de manera parcial? Como muchas personas leen la Biblia, pero aquellas partes de la Biblia que les fascinan y aquellas partes de la Biblia que lo confrontan no la leen. Hay muchos que no leen el Apocalipsis porque les da terror. Eso es lectura parcial y a veces así somos en la obediencia a Dios. Diezmo porque la palabra me da una promesa y me dice que no me va a faltar la bendición financiera en mi casa. Y tengo que tener seguro eso. Pues, diezmo como una inversión. No diezmo como una ofrenda de agradecimiento a Dios. No diezmo porque estoy agradecido porque Él es el que me ha bendecido. Él es el que me ha dado lo que tengo. Yo no merecía tener esto, yo no merecía tener aquello, yo no merecía tener lo otro. Pero aunque tampoco tengo riquezas, aunque tampoco tengo bienes, sin embargo, en mi casa no ha faltado el pan, ni en mi descendencia ha faltado el pan. En mis hijos nunca han andado con zapatos rotos. Hemos tenido poco, pero en lo poco que hemos tenido, Dios se ha glorificado. Bendito sea Dios, y por lo tanto yo estoy agradecido por eso, y por eso cojo y por eso doy. ¿En dónde tienes tú la mirada? ¿En dónde tienes tú la mirada? ¿En lo que tienes o en lo que no tienes? Porque a veces nosotros nos ponemos a ver lo que no tenemos. Ah, no hago esto porque no tengo eso. Ponte a ver lo que tienes, porque con lo que tienes tú puedes honrar a Dios. Tú puedes honrar a Dios con lo que tienes. Y cuando cuando honras con lo poco que tú tienes, ¿qué dice la palabra? Dios traerá sobre tu vida la abundancia. Porque la obediencia a Dios, hermano, es una expresión de nuestro amor hacia Dios y no únicamente un asunto de deber. Entonces, si obedecemos la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, si caminamos como Dios nos está indicando, significa que le amamos. Si no lo obedecemos, quiere decir realmente que no le amamos. Si le obedecemos a media, quiere decir que no le amamos con todo el corazón, que no le amamos con todo el alma, que le amamos menos que lo que nosotros estamos amando. Entonces, amar a Dios implica interés y la elección de obedecer su palabra. Le obedecemos porque le amamos. Guardamos su palabra, movido por su amor. Entonces, la fuerza que nos debe de mover a obedecer a Dios es el amor a Dios. Entonces, si amo a Dios, le obedezco. Si no obedezco, es porque no le amo. Si obedezco por imposición, a la fuerza, por obligación, es porque sencillamente para mí estar convertido a Cristo es obedecer un conjunto de reglas. Tengo que orar porque así lo manda la Biblia. Tengo que ir a ayunar porque así manda la Biblia. Y eso es lo que hace que muchos cristianos, hermanos, no caminen como el Evangelio lo indica. Porque no son discípulos. El discípulo aprende a amar. Y el discípulo que aprende a amar, dice el Señor, es el que hace de los mandamientos del Señor su norma de vida. Y los guarda y los pone en práctica porque ama a Dios. Entonces el amor a Dios no es un sentimiento, no es una obediencia, es un fruto que está conectado con la obediencia a Dios. Cuando decidimos obedecer a Dios, estamos escogiendo amar al Señor. El amor se desarrolla a medida que tú obedeces a Dios. ¿Cómo creces tú en amor a Dios?
¿Cómo creces tú en amor a Dios? Obedeciendo al Señor. Mira el versículo 21 de Juan capítulo 14 y con eso termino. Jesús hace una pregunta allí. ¿Quién es el que me ama? Él hizo la pregunta a sus discípulos. ¿Quién es el que me ama? ¿Y cuál es la respuesta? El que ama al Señor es el que hace suyo los mandamientos de Dios. Note, el que hace suyo, el que se apropia de los mandamientos de Dios y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, si elegimos amar al Señor, tenemos que elegir apropiarnos de su revelación, de todo lo que está escrito en la Biblia. Tenemos que obedecer los mandamientos que están escritos en la Biblia. Tenemos que vivir conforme a la enseñanza de nuestro Salvador. Si realmente tenemos amor en nuestro corazón, no podemos evitar ser obedientes a Él. Los creyentes que aman a Dios obedecen los mandamientos que Él estableció y nos mandó a guardar y se esfuerza por cumplirlo. Iglesia Cristiana Asamblea de Dios, un altar de oración, adoración y alabanza. Somos una congregación donde el poder de Dios se manifiesta y un altar que comunica la sana doctrina de Dios.